¿Cómo están? Buen día. En esta clase vamos a hacer algunos ejemplos adicionales respecto a la metodología Grapsel que hemos estado trabajando hasta la última sesión. Vamos a comenzar con un problema sencillo, que es el arranque parada de un motor. Un problema muy conocido, muy resuelto, muy estudiado, ¿no? En términos generales, que funciona de la siguiente manera. Comienzo con las especificaciones funcionales. Bueno, se tiene dos botoneras. Hay una botonera de arranque, que es este botón verde, y hay una botonera de parada, que es este botón rojo. Cuando se presione la botonera verde, el motor va a arrancar y cuando va a estar funcionando. Se suelta la botonera de arranque, el motor sigue funcionando, hasta que se presione la botonera de parada, ¿no? Aunque el motor se va a detener, se suelta la botonera de parada, el motor ya está detenido. Sucesivas acciones sobre la botonera de parada no tienen acción, lo mismo que cuando se arranca con el botón verde, se suelta, el motor sigue funcionando. Sucesivas acciones sobre el botón de arranque no tienen acción sobre el motor. Ok, bueno, esas son las especificaciones. Es el archiconocido problema arranque parada de un motor con dos botoneras. Lo primero que hacemos, siguiendo la metodología que hemos establecido, es establecer el glosario de variables. Las entradas, hay dos entradas, una es la botonera de arranque y otra la botonera de parada. Y las salidas, bueno, tiene un motor, ¿no? Este es el graph de funcionamiento, ¿no? O sea, es el estado inicial. Cuando esto tiene ficha, ¿no? Eso está activo. Son las condiciones iniciales. La condición inicial está activa al momento de arrancar el graph. Se presiona la botonera de arranque, esta ficha va a evolucionar y va a aparecer o se va a trasladar a la etapa 1, donde el motor, cuya acción asociada a esta etapa es el motor funcionando, hasta que se presione la botonera de parada. Una vez que se presione la botonera de parada, la ficha va a funcionar otra vez a la etapa 0, haciendo que el motor se detenga. En la etapa 0, el motor está detenido. En la etapa 1, el motor está funcionando. Fíjense, es un problema bien simplecito, bien elemental, que sin embargo presenta unas características importantes que es necesario que las estudien. Una vez que se ha obtenido el graph, se tiene que codificar el logigrama, y bueno, aquí está la codificación del logigrama. Por cada etapa se pone un cerrojo, un latch, ¿no? Este es el latch que corresponde a la etapa 0, el número que establece la etapa a la que pertenece está acá. Este es el latch que pertenece a la etapa 1, ¿no? El número que dice a qué etapa pertenece está acá. X0 y X1 son los bits que denotan el estado, ¿no? de la etapa. Si X0 está en 1, la etapa 0 está activa. Si X1 está en 1, la etapa 1 está activa. Si X0 está en 0, la etapa 0 no está activa. Y si X1 está en 0, X1 o la etapa 1 no está activa. ¿Qué es lo que hace el set a la primera etapa? El set es a la primera etapa, pues la etapa 0, es las condiciones iniciales, explicado en las sesiones anteriores que son las condiciones iniciales. Son las condiciones iniciales que hacen ¿no? que funcione como etapa inicial, ¿no? X, la etapa 0, que apenas se arranca el graph, esto va a habilitar poniendo el bit X0 en 1, y lo que setea también es la etapa siguiente, es decir, X1 y el botón de parada, ¿no? En correspondencia al graph, ¿no? O sea, ¿qué cosa setea? Bueno, las condiciones iniciales que hacen que esto funcione, y la etapa anterior, que es la etapa 1, más la transición, es decir, la receptividad unidad de la transición, que es BP, que hace que la etapa 0 se active. Eso está acá. X1, ¿no? X1 resetea. Cuando X1 active, la etapa 0 se va a resetar, ¿no? Lo que activa la etapa 0 es, perdón, a la etapa 1, ¿no? Al latch de la etapa 1, lo que activa es la etapa anterior, que es la etapa 0, con el botón de arranque, ¿no? Eso activa el latch de la etapa 1. Y lo que obviamente resetea es la etapa que continúa, es decir, a la que se evoluciona, la etapa siguiente a la etapa 1, que es la etapa 0. Obviamente, la parte combinacional de las salidas, algo que subrayo, es las salidas en realidad son simplemente expresiones combinacionales de los bits de los latches de las etapas, ¿no? O sea, el motor M funciona cuando la etapa 1 está activa. Entonces, este logigrama, gran dificultad entre pasar de acá a acá no es complicado. Y bueno, comenzamos planteando directamente las ecuaciones de estado por lo simplecito, ¿no?
del problema. Si codificamos en el escalera, el diagrama escalera, esta va a ser el diagrama escalera que corresponde al diagrama anterior, ¿no? Todo esto es el set, ¿no? Que es o las condiciones iniciales, y ese es un comportador, literalmente, ¿no? O son las condiciones iniciales, o es la etapa X1 más el botón de parada que habilita la etapa 0. Y bueno, esto de acá es el reset del cerrojo de la etapa 0. Lo mismo para la etapa 1, ¿no? Habríamos codificado entonces el diagrama anterior. Sin embargo, este circuito no funciona. Y les explico por qué. Supongamos que comenzamos, y voy a ir poniendo las condiciones. Si, por ejemplo, comenzamos el graph, arrancamos, esto se va a cerrar por un instante, haciendo que x0 se ponga en 1, ¿no es cierto? Si x0 se pone en 1, esto se cierra, pero ojo, que esto se va a abrir, ¿no? Esto se va a abrir. Y está en estas condiciones, ¿no? Es evidente que este contacto se ha cerrado, lo que hace que, aunque no haya las condiciones iniciales, es decir, una vez que pase la primera parte del grafo, x0 esté activo, por esta autorretención que tiene, ¿no? Bueno, pero si x está en 0, esto se cierra, pero esto se abre. Fíjense que en esas condiciones, aunque el botón de arranque funcione, es decir, se active, X1 nunca va a entrar en funcionamiento debido a que esto está abierto. Este contacto está abierto, porque X0 está activo. Pues les dije, nunca va a funcionar. Si hiciésemos el análisis suponiendo que X1 está activo exactamente, el mismo procedimiento, encontraríamos que X0 nunca se va a activar. Por lo tanto, no es que haya un error, no es un error en la codificación ni del graph-set, ni del logograma, ni del diagrama escalera. Es que simplemente, tal como conocemos, tal como hemos expresado las ecuaciones, este sistema no va a funcionar, ¿no? Fíjense que un problema tan simple como el arranque parada de un motor con dos botoneras, una botonera de arranque y una botonera de parada, en la codificación convencional del graph-set no funciona. ¿Cuál es la solución? ¿No? Como les digo, el método está bien aplicado, o sea, no hay problema, pero bueno, el circuito como tal no funciona. ¿No? Recordemos para resolver esto lo que hemos visto en la lógica secuencial asíncrona. Cuando hablamos de un latch, de un cerrojo, tenemos esta representación. Si el S se pone en 1, bueno, la salida Q se va a poner en 1. Si el R se pone en 1, se resetea, el Q se pone en 0. Sucesivas acciones de S cuando esto esté en 1 no afectan. Sucesivas acciones del reset cuando esto esté en 0 no afectan. Recordando, fíjense, revisen los apuntes de lógica secuencial, podemos codificar latch de esta forma y asumiendo que el producto set reset es igual a 0, eso significa que las dos entradas, ambas al mismo tiempo, no van a ser 1, eso que le llamamos el estado prohibido, ¿no? La combinación prohibida para los cerrojos, podemos deducir esto, ¿no? Haciendo que set reset valga 1. Aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Esto se llama la representación en preferencia de la desconexión, porque si efectivamente se cumpliese el estado prohibido, ¿no? Es decir, set S se ponen al mismo tiempo en 1, esto se va a cerrar, ¿no? Y esto se va a abrir, el reset se abre, y si los dos son 1, la salida se va a poner en 0 porque el reset se abre. No ocurre lo mismo acá, ¿no? ¿Qué pasa si aquí se cierra y esto se abre? Esto va a estar de todas maneras conectado. Aquí, fíjense, si set y reset al mismo tiempo son 1, la salida se pone en 0. Aquí, si set reset se ponen al mismo tiempo en 1, fíjense que la salida aquí se va a poner en 1. Por eso se llama esto preferencia a la conexión. Es decir, cuando se dé el estado prohibido, o sea, las entradas set reset al mismo tiempo 1, la salida se va a poner en 1. Aquí, en cambio, lo contrario. Si ambos se ponen en 1, la salida se va a poner en 0. Por eso esto se llama, este circuito se llama con preferencia a la desconexión y este circuito se llama
con preferencia a la conexión. Ahora, para resolver el problema anterior, o sea, esto hemos recordado de la lógica secuencial asíncrona, ¿qué tal si codificamos las ecuaciones de estado, esta vez no con la preferencia a la conexión, sino con la preferencia a la desconexión? Fíjense que para el latch de la etapa 0, este es el set, este es el reset negado. Para el latch de la etapa 1, este es el set y este es el reset. Tenemos las mismas, o sea, son las ecuaciones de estado planteadas no con las ecuaciones del latch con preferencia a la desconexión, sino con el latch de la preferencia a la conexión. El funcionamiento es el mismo. Y vamos a encontrar ahora, ¿no?, que con estas ecuaciones de estado, el ladder resulta ser esto, ¿no? Nuevamente, si quieren graficar, este será el set, este es el reset. Este es el set y este es el reset. Lo mismo para el latch de la etapa 1, ¿no? Esto será el set y bueno, esto es el reset. Pero ahora sí funciona, ¿no? Fíjense, si asumimos que en la etapa inicial las condiciones iniciales se activan, eso se va a cerrar. Al cerrarse esto se cierra, ¿no? X0 se activa porque se está cerrando, esto se activa, esto también se activa y se desactiva este contacto, es decir, este contacto se abre. Y en estas condiciones, fíjense, aunque las condiciones iniciales son temporales, solamente en el primer scan, ¿se acuerdan? Ya les dije cómo funciona. Bueno, X0 va a estar activo y esto va a estar acá. Si ahora se presiona la botonera de arranque, esto se cierra. Fíjense, ahora X1 va a entrar, se va a poner en 1. Si X1 se pone en 1, esto se cierra. Y por lo tanto, esto se abre. Si se hace esto, fíjense, esto está cerrado. Aunque esto esté cerrado, X0 se va a poner en 0. Si X0 se pone en 0, esto se abre y esto también. Y esto se cierra. Como X1 ya se ha activado, es evidente que esta autorretención está activada, ¿no? Este X1 se ha cerrado, ¿no?, porque esto está activo. Y al estar activo, permanentemente X1 está funcionando. Al cerrarse eso, es evidente también que esto se cierra y por lo tanto el motor está funcionando. La codificación que se hace. Fíjense, el graph es el mismo, el logigrama es el mismo. Donde hay diferencias es en la codificación de las ecuaciones de estado. Y bueno, la codificación con preferencia a la conexión es lo que resuelve el problema. Este ejemplo lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Una solución alternativa es, asumiendo que la etapa 0 está activa, ¿no?, en las condiciones iniciales, en realidad solo la transición es la que hace que la siguiente etapa se active. Entonces, lo que tenemos acá es la botonera de arranque. Podemos utilizar, en vez del set a la etapa 1, solamente la transición que va de la etapa 0 a la etapa 1, porque asumimos que la etapa 0 que está aquí adelante, que es el antes, ¿se acuerdan?, está en 1 y por lo tanto solo se necesita la botonera de arranque. Y lo mismo, ¿no? O sea, si asumimos que la etapa 0 ya estaba activa, no necesitamos poner acá el reset, la etapa 0, sino simplemente la transición que va de la etapa 1 a la etapa 0. Si eso ocurre, podemos esto codificar ahora en la forma tradicional, es decir, con preferencia a la desconexión, y esto nos va a reflejar en este diagrama escalera, que es el que más conocido, es un flip-flop elemental, es un latch elemental que hemos estado analizando. Es obvio también que en vez de poner X1, porque aquí está siendo redundante poner X1 y luego X1 igual a M, en vez de poner aquí directamente, aquí se podía poner M y aquí también M. Y teníamos exactamente la misma solución y nos evitábamos este paso adicional. Es evidente que podríamos haberlo hecho así. Esto de evitar, o sea, de asumir que la etapa 0 está activa y a partir de ahí solamente utiliza las transiciones, que
probablemente lo vamos a utilizar también más adelante. Hay que tener un poco de cuidado porque lo que tenemos que evitar siempre es un grafito inseguro. ¿Dónde se presenta el grafito inseguro? Se los explico en el siguiente ejemplo. El siguiente proceso, este proceso yo lo he utilizado como pregunta en algunos de mis exámenes, y es que corresponde a un proceso de llenado de recipientes que son las que entran a través de esta cinta transportadora. Las especificaciones funcionales de este proceso son las siguientes, ¿no? La máquina arrancará con la activación del pulsador de arranque, el que provocará la puesta en marcha de la cinta transportadora Z1. Se presiona arranque y comienza a funcionar la cinta. En el arranque, el nivel del tanque puede estar en cualquier nivel. Fíjense que este tanque podría estar en cualquier nivel. Podría estar debajo de este HM, que es el sensor. Tiene dos sensores este tanque, un sensor de nivel mínimo HM minúscula y este sensor de nivel máximo son expresados en medio. El nivel en el tanque puede estar en cualquier lugar. Una vez que entra el recipiente, fíjense por favor en las especificaciones funcionales, la máquina comienza, entra. En el arranque el nivel del tanque puede estar en cualquier nivel. Al llegar un recipiente a la zona de llenado, se activará el sensor SP, el que luego de soltarse, cuando SP sea 0, hará detener la cinta. Fíjense que el sensor, o sea, cuando entra la cinta empieza a moverse en este sentido. ¿Ya? Cruza el sensor de presencia, no se detiene cuando pase realmente y el sensor de presencia nuevamente vaya a 0, porque cuando cruce se pone en 1, pues está cruzando, se pone en 1, entonces termina de cruzar, el sensor de presencia nuevamente se pone en 0, es entonces que se detiene el motor y el recipiente queda debajo el recipiente que hay que llenar debajo del tanque, que es el que va a vaciar el fluido hacia el recipiente. Una vez que tenemos ahí, una vez que hemos ubicado el recipiente debajo del tanque, ¿no? Con el recipiente en la posición de llenado A, si la cantidad de sustancia en el tanque es inferior, está por debajo del nivel mínimo, se deberá primero activar la bomba, ¿no? Y que llene el tanque hasta su nivel máximo. Después se activará la válvula B hasta que la balanza alcance el peso predeterminado de P. Eso significa, ¿no? Si este nivel, cuando llegue el recipiente acá, está por debajo, lo primero que tenemos que hacer es encender esta bomba y que el tanque se llene hasta alcanzar el nivel máximo. Una vez que se ha alcanzado el nivel máximo, se abre la válvula, haciendo que el recipiente se llene. ¿Cómo sabemos que este recipiente está lleno? Simple, por el sensor de peso, ¿no? Se ha alcanzado el peso, entonces el recipiente está lleno y hay que comenzar nuevamente a mover la cinta, que eso es lo que dice, ¿no? En la siguiente especificación funcional. Si la cantidad de sustancia es igual o superior a HM, se llenará el recipiente bajo las mismas condiciones establecidas en el inciso A, ¿no? Acá, hasta que se alcance el determinado valor. Si en el momento, esto es lo que dice, ¿no? Si en el momento en que se está llenando el recipiente, HM se desactiva, es decir, se pasa por debajo del nivel mínimo, no hay problema, se tiene que terminar. Una vez que se termine, entonces recién se puede mover, ¿no? Con el recipiente lleno se activará la cinta Z1 hasta que un nuevo recipiente alcance la zona de llenado y se repite el proceso. La máquina poseerá un pulsador de parada, el que podrá activarse en cualquier momento y llevará a la máquina a las condiciones previas al arranque, solo que después de que se finalice el llenado del recipiente, o sea, P se ponga en pleno proceso. Se presiona el botón de parada, este botón de parada, se activa. No importa en qué estado esté, tiene que llegar el recipiente, ¿no? Pasar el sensor de presencia, desactivarse el sensor de presencia, se detiene, comienza el llenado, se llena, se termina de llenar y ahí se detiene el proceso. De modo que cuando se presiona el arranque, este recipiente está lleno y lo que va a provocar es que la cinta se mueva, este recipiente que estaba debajo y está lleno, se mueva acá y espere la llegada de otro recipiente tal como estuviésemos desde el principio en las condiciones iniciales, ¿no? Y el proceso continúa su funcionamiento. Sin mayores, digamos, consideraciones, bueno, primero hay que hacer el glosario de las variables, es decir, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Bueno, las entradas les dije, o son elementos que permiten dar órdenes al
al operador, como son el botón de arranque y el botón de parada, o son sensores, ¿no? El sensor de nivel inferior, sensor de nivel superior, sensor de presencia, SP del detector del recipiente, o el sensor de peso que permite censar el llenado del recipiente. Las salidas son los actuadores, la válvula de ingreso, la bomba, la válvula de llenado, ¿no? Y bueno, les decía, sin mayores trámites podemos plantear este graph set. Este graph set exactamente refleja las condiciones. Yo les sugiero, cuando vayan a hacer el graph set, les he mostrado en el ejemplo anterior, siempre comenzamos con una etapa inicial, 0. A partir de ahí dicen, bueno, estamos en la etapa inicial, hay que presionar el botón de arranque. Eso significa que la cinta transportadora tiene que moverse. Se activa el sensor de presencia, no hay problema, tiene que seguir moviéndose, ¿no? Sí, activo la cinta transportadora hasta que se desactive el sensor de presencia. Se desactiva el sensor de presencia y aquí hemos puesto una etapa de espera, que en realidad es una etapa de decisión, primero de que se ha detenido el motor y lo segundo es de que aquí, bueno, si está por debajo del nivel en el tanque, está por debajo del nivel mínimo, hay que activar la bomba. Si el nivel está por encima del nivel mínimo, como está acá, hay que comenzar a llenar. Si se activa la bomba, hay que alcanzar el nivel máximo. Una vez que se alcance el máximo, hay que abrir la válvula, haciendo que el recipiente se llene. Una vez que el recipiente se llene, ¿no?, se detecta el sensor de peso y hay que volver a comenzar, o sea, hay que ir a la etapa 1, a que entre un nuevo recipiente. Bien, aquí tenemos que tomar un pequeño punto que es importante de mencionar, es decir, ¿qué pasa si se presiona la botonera de parada? Fíjense, aquí se está diciendo por X10, X10 es el bit de activación de esta etapa, de la etapa 10. Fíjense que este es un graph set, llamemos así, un graph set de control de si el sistema está, o sea, se quiere parar o se quiere arrancar. En las condiciones iniciales la etapa 10 va a estar activa y por lo tanto este X10 va a estar en 1. ¿No? Y bueno, cuando se llene el recipiente, se alcanza el peso P, ¿no?, el sensor P se haya detectado que es el peso adecuado, y bueno, esto está en producción, entonces va a retornar a la etapa 1 esperando a que entre un nuevo recipiente, ¿no?, o sea, a través de la cinta transportadora. Pero si se presiona el botón de parada, fíjense, este graph set me va a llevar a la etapa 11. Si está en la etapa 11, ¿no?, acá este X10 se ha puesto en 0, y X1 se ha puesto en 1, entonces el graph set va a evolucionar por acá. Y lo que dice es, se ha llenado la válvula, entonces usted tiene que ir a la etapa inicial esperando a que se presione otra vez el botón de arranque para llevar este graph set secundario a la etapa 10 y comenzamos. ¿Está bien? Un detalle que les decía, el graph set inseguro, hay que tener mucho cuidado. Que, por ejemplo, supongamos que en la etapa 2 tenemos ficha. ¿Qué pasa si en esas condiciones presionamos el botón de arranque? Aquí no va a pasar nada porque la etapa 0 no está activa, o sea, no tiene ficha. Y bueno, la etapa 0 también va a tener un latch, ¿no?, que va a estar desactivado y por lo tanto necesitamos que X0 esté en 1 más el botón de arranque para que comience a funcionar. Pero cuando se asume que el X0 está siempre en 1, como hemos visto en el anterior ejemplo, con el botón de arranque ya va a empezar a funcionar. Entonces, este es un graph set inseguro porque ya está el graph set en funcionamiento y lo que vamos a querer es que nuevamente entre en funcionamiento, lo cual no es correcto, ¿no? Ese es un graph set inseguro que hay que tener muchísimo cuidado en el momento de hacer el diseño del graph set. Para hacerlo simple, no importa en qué estado esté el graph set, si se presiona, o sea, si tenga ficha, por ejemplo, en la etapa 4, presionando en ese instante el botón de arranque no tiene que pasar nada. Y aquí nos aseguramos que no pasa nada porque aquí está en la ficha 10, está en la etapa 10. Está en la etapa 10 y por lo tanto no va a pasar nada. Lo mismo que la etapa 0 también tiene su latch y por lo tanto está codificado y no va a tener ningún problema si se presiona el botón de arranque. Ok, mucho cuidado con los graph sets inseguros, eso es lo que quería decir. Bueno, este es el graph set del proceso. Fíjense, este es el graph set principal, este es el graph set que controla si estamos en proceso de parada o estamos en la etapa de producción normal del proceso. Se ha codificado por cada etapa un latch, incluido la etapa 0. Entonces, la misma forma que hemos hecho en el ejemplo anterior. Pongo simplemente un ejemplo, la etapa 1. ¿Qué setea la etapa 1? La etapa 0, el X0 y el botón de arranque, que eso está acá. O por eso hay una compuerta aquí, una compuerta OR, o
La etapa anterior a la etapa 1 por este graph es la etapa 5, x5 activo, x5 en 1, perdón, y P por x10, es decir, la transición entre la etapa 5 y la etapa 1, que es esta de acá, se ha cumplido. En este caso, eso está acá, cualquiera de estas dos ponen 1, botón X1, o lo que es lo mismo, setea, latch de la etapa 1. ¿Qué es resetearle a la etapa 1? Simplemente que la etapa 2 esté activa, ¿no? Porque a continuación de la etapa 1 lo que tenemos es la etapa 1. Entonces la etapa 2 nos resetea a la etapa 1. No ocurre lo mismo en la etapa 3, ¿no? En la etapa 3, ¿qué cosa les resetea? Les resetea la etapa 4 o les resetea la etapa 5. La etapa 3 resetea la etapa 4 o la etapa 5. ¿No? Aquí está igual. El resto es lo que ya conocemos, ¿no? Lo mismo que acá llamemos en el graph set secundario, de la etapa 10 y la etapa 11, ¿no? Los sets y resets que ya conocemos cómo se establece. Bueno, aquí se completa para la etapa 4 y la etapa 5, bueno, y la parte combinacional de las salidas físicas o las salidas reales del PLC, ¿no? O sea, del proceso. ¿Ok? Pequeño detalle, se puede codificar, aquí, esto es importante lo que voy a decir, se puede codificar esta parte del logograma, porque, ¿se acuerdan? El graph y el logograma no cambia. ¿Dónde cambia? Es en la parte de la codificación de las ecuaciones de estado que podemos utilizar, ¿no? La preferencia a la conexión o podemos utilizar la preferencia a la desconexión. Ya, se puede codificar todo, ¿no? O sea los latches del graph principal y los latches del graph set de control de producción con las ecuaciones de estado de preferencia a la conexión. O codificar los latches del graph set principal con las ecuaciones de estado de preferencia a la desconexión, pero estos dos de acá, ya vuelvo a graph set, esto de acá es el mismo problema que hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, son dos etapas, ¿no? Uno de un botón de parada, un botón de arranque, y vamos a tener exactamente la dificultad que hemos mostrado ahí. Estos dos, las ecuaciones de estado para estos dos latches, ¿no? De la etapa 10 y la etapa 11, tiene que ser codificado las ecuaciones de la preferencia a la conexión, ¿no? Ok, aquí están entonces las ecuaciones del set y las ecuaciones del reset. ¿Vale? Set y el reset. Las combinaciones, las ecuaciones combinacionales de las salidas físicas ¿no? Las salidas reales del proceso. Entonces, planteando ahora las ecuaciones de estado, ¿no? Fíjense que las 5 primeras, no voy a entrar en los detalles, eso ya les he explicado en la sesión anterior, las 5 primeras hasta acá, estamos codificando con las ecuaciones de estado de preferencia a la desconexión. Y los últimos 10, el 10 y 11, o sea, los latches, las ecuaciones de estado para los latches 10 y 11, estamos codificando con las ecuaciones de estado de preferencia a la conexión. Estas 5 primeras, les vuelvo a decir, podrían también codificarse con las ecuaciones de estado de preferencia a la conexión. No hay ninguna dificultad, el resultado va a ser el mismo. Lo que no se puede hacer es que las etapas 10 y 11 se codifiquen con las ecuaciones de estado de preferencia a la desconexión. A partir de ahí se hace la codificación del diagrama escalera, ¿no? En las mismas condiciones que hemos visto anteriormente. Y bueno, se tiene que, lo único que es importante decir es que, les decía, ¿no? Para la etapa 10 y la etapa 11 que está mostrando acá, se tiene que hacer con las ecuaciones de estado de preferencia a la conexión. El resto se ha hecho con las ecuaciones de estado de preferencia a la desconexión. Como último paso para poder codificar esto, hay que ponerle las direcciones físicas del PLC que vamos a utilizar o de la solución tecnológica que vamos a utilizar para implementar esta automatización. El uso de la botonera de parada. ¿Se acuerdan de este ejemplo que hemos hecho en la sesión anterior? ¿No? Es el llenado y vaciado de un tanque, el llenado, calentado y el vaciado de un tanque. Y hemos utilizado en ese graph set solamente esta parte de la botonera, que es la botonera, la que está en verde, que es el arranque. No hemos utilizado la botonera de parada. Bueno, entonces,
incluiremos en este proceso la botonera de parada con determinadas características particulares. ¿Cuáles son esas? ¿No? Por si acaso, este es el graph set. Le vamos a adicionar una condición, digamos, funcional, que dice que no importa en qué estado esté el proceso, si se presiona la botonera de parada, es decir, si se presiona esta botonera, nos va a llevar a las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? O sea, las condiciones iniciales, o sea, podrían ser cualquier valor en los sensores, pero en los actuadores no hay calefacción, Q está en cero, la válvula B2 está cerrada, se pone en cero, y la válvula B1 está cerrada, es decir, se pone en cero. Esas son las condiciones iniciales, nos va a llevar a la etapa cero del graph set. Eso es lo que nos está pidiendo como especificaciones adicionales por la botonera de parada. ¿Ok? Si eso ocurre, fíjense, en todos los lugares, todas las etapas, vamos a sacar esto que se llama las transiciones de parada que van a ir a la etapa cero. Hay que tener un poquito de cuidado cumpliendo las reglas de la sintaxis del graph. Es decir, ¿qué significa? Pues, ¿no? Etapa, transición, etapa, etapa, transición. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí quiero mostrarlo, en esta parte, claramente. Se asume que la evolución del graph set va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Vale? Por lo tanto, estas flechitas de acá que he puesto son en realidad redundantes, porque se supone que va de la etapa 0 a la etapa 1, de la etapa 1 a la etapa 2, de la etapa 2 a la etapa 3, etc. Pero cuando se cambia el sentido, es decir, por ejemplo, tiene que retornar de la etapa 6 a la etapa 0, se tiene que poner la flechita de retorno. Fíjense que si no pongo esa flechita, o sea, podría asumir, ¿vale? Por ejemplo acá, que de L0 está yendo PR, y si no pongo que esto está yendo acá, que esto está denotando por esta flechita, que está yendo hacia arriba, podría asumir que de aquí viene acá, y de aquí me estoy queriendo venir, por ejemplo, a esta etapa, a la etapa 6. Porque yo, si no tengo la flecha que va hacia arriba, tengo que asumir que esto va yendo para abajo, ¿no? En este caso, no hay una ambigüedad notoria, pero hay en los graphs en los que sí se va a presentar una ambigüedad. Por lo tanto, se asume que el graph va de arriba hacia abajo, ¿no? Ese es el flujo, el sentido del flujo, digamos, de la información en el graph. Y si se necesita retornos, tenemos que poner la flechita diciendo que efectivamente la información está retornando. Tiene que cumplirse, no importa por dónde vayamos. Siempre, o sea, imagínense, voy a ir por esta que está aquí al centro, ¿no? Tengo etapa, transición, me vengo por acá, etapa, transición, etapa. A una etapa le signo de transición, a una transición le signo de etapa, por donde vayamos, o sea, por cualquier camino que elijamos. Eso es una regla básica de la sintaxis. Entonces ha puesto los botones de parada. Lo mismo, fíjense que cuando se ponen estos botones de parada, estamos haciendo bifurcaciones en O. O sea, si la etapa 4 tiene ficha y se cumple la temperatura, el termostato dice que el fluido ha sido suficientemente calentado, va a ir hacia la etapa 5. Pero en pleno calentamiento se presiona el botón de parada, entonces, fíjense, se ha cumplido, la etapa 4 está con ficha, se cumple esta transición, entonces va a ir a la etapa 0. ¿Entienden? Es decir, nos está recetando, digamos, nos está llevando a condiciones iniciales el graph, ¿no? O sea, esta es una bifurcación, ¿no? Aquí de la etapa 6 tendría que haber sacado una línea que va en este sentido y va acá. Pero eso es lo mismo que decir acá, o sea, la transición me va a llevar, porque esta línea me va a llevar por aquí, por parada, y me va a llevar a la etapa 0. Es lo mismo que decir la transición acá. O es L0 negado, es decir, se desactiva el nivel mínimo, o se ha presionado el botón de parada. Es una expresión lógica acá. Y me evito de hacer esa línea. Es exactamente lo mismo que poner esta línea de acá. Solo para esta etapa, porque sea que viene por esto o sea que dibuje esta línea, me va a llevar a la misma etapa 0, etapa siguiente 0. Por eso las transiciones las he puesto de esta forma. Así. No ocurre en el resto de las etapas ese detalle. Una vez hecho eso, hay que codificar. ¿Cuál sería la forma correcta de codificar, ¿no? La forma obvia, digamos, ¿no? La forma. Lo que tendría que hacer, fíjense que las etapas anteriores a la etapa 0, la etapa 1 por acá, la etapa 2 por acá, la etapa 4 por acá, la etapa 5 por acá, la etapa 3 por acá, la etapa 6. Entonces, habría que poner, en el set, tendríamos que poner todas las etapas, ¿no? Etapa 1 por PR, etapa 2 por PR, etapa 3, ¿no? Como parte de la ecuación del set de la etapa 0. ¿No?
lo cual nos lleva a, digamos, complicar mucho el grafo, lo primero, ¿no? Y lo segundo es, eso es lo que setea. ¿Y qué es lo que resetea a la etapa 2? Bueno, a la etapa 2 tendríamos que ponerle, lo que resetea a la etapa 2 es X0. Lo que resetea a la etapa 1 también es X0. ¿No? Si se presiona el botón de parada y se activa la etapa 0, tiene que resetearlo a la etapa 1. ¿No? Y así sucesivamente. Todas las etapas tendrían que ser resetadas si se presiona el botón de parada. Para evitar eso, es que se codifica de esta manera, ¿no? Fíjense que en la etapa 1, la transición es botón de parada y la etapa siguiente es 0. Entonces tendríamos que decir X0 por PR es el set de X0, ¿no? Y X0 es el reset de X1. Entonces, utilizamos simplemente la transición, tanto para el set de la etapa 0 como para el reset de las siguientes etapas de esta forma, ¿no? Fíjense, el set de la etapa 0 es el botón de parada, presione el botón de parada y X0 se va a poner en 1. Fíjense en la forma de codificar esto de acá y esto de acá. Si se presiona el botón de parada, no importa en qué estado estén los latches, como esto está acá, siempre va a terminar poniendo el latch, todos los latches en estado 0. ¿Qué es lo que queremos conseguir con estas líneas que están en café, que es introducidas a partir del botón de parada, ¿no? Yo les pido que escriban las ecuaciones de estado, las normales, y vean qué ocurre, ¿no? en las ecuaciones se les va a dar al final, asumiendo que 0 se va a poner en 1 en el momento de la transición, se van a dar cuenta que solamente necesitamos esta transición de la botonera de parada. Y bueno, la etapa combinacional nos afecta, de las salidas físicas del proceso nos afecta a ninguno. Esta es una forma alternativa. Y una forma alternativa de representar esto en el graph es poner este símbolo que estoy dibujando acá, que me dice no importa en qué etapa esté, o sea, a partir de que presione el botón de parada se va a llevar a la etapa 0, no se va a llevar el graph a la etapa 0, no se va a forzar llevar a la etapa 0. ¿Está bien? Entonces esto es exactamente igual que el graph con el que habíamos comenzado, que es este de acá, ¿no? Y le hemos introducido la botonera de parada. Por si acaso, en este caso, bueno, la botonera de parada nos está llevando a condiciones iniciales porque no, fíjense, el proceso como tal no implica, o sea, que la válvula B1, el calefactor Q o la válvula B2 comiencen, digamos, con una carga eléctrica adicional, ¿no? No ocurre lo mismo, eso ya les he explicado, con las cintas transportadoras. O sea, cuando tenemos cintas transportadoras, por ejemplo, si tenemos que, y hay algún procedimiento de parada, hay que vaciar las cintas, ¿no? Hay que evitar la carga. O sea, hay que dejar las cintas vacías porque cuando se vaya a volver a arrancar el proceso, si las cintas están cargadas, el motor que mueve la cinta va a comenzar con una carga mecánica en su eje, con una carga mecánica mucho más fuerte. Y la corriente de arranque, la potencia que se utiliza para arrancar ese motor es mucho mayor, ¿no? Y eso económicamente no es conveniente. Por lo tanto, hay que evitar, a veces es imposible, pero como os he dicho, hay que evitar que los motores se arranquen con carga. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Con esto hemos terminado, incluido los ejemplos del graph. Que tengan ustedes muy buenos días.